Hermanos, hoy es un excelente día para poder utilizar nuestra imaginación. Imagínate un lugar al cual has soñado ir de vacaciones. Puede ser Cancún, Las Vegas, Israel, las Bahamas, Metepec, cualquiera que tú hayas deseado o tengas la ilusión de ir. Y ves en internet una gran oferta que no puedes rechazar, una super ganga. 7 noches, 6 días para 4 personas, todo esto por la increíble cantidad de 10,000 pesos. Llamas y pides informes y te hacen ver que es una verdadera ganga, que nada más ese día es el único día que puedes reservar esa gran oportunidad. No la puedes dejar pasar, estás muy emocionado. Obviamente hablas y pides luego dónde poder depositar, les depositas el dinero, te hacen una confirmación ya de tu paquete y como es de esperarse, pues empiezas a comentarle a todo el mundo de esa gran bendición que Dios te va a dar. Algunos te van a felicitar y a otros te van a decir, oye, se me hace extremadamente barato y raro esto. Pero obviamente tú estás muy emocionado y no haces caso en absolutamente nada. Por meses sigues teniendo esa gran ilusión de ese gran viaje y llega el día. No puedes dormir de lo emocionado que estás. Es más, empiezas a hacer tu maleta ese día en la noche, ya te paras de mañana, te bañas, etcétera, etcétera. Te vas camino hacia el aeropuerto, llegas al aeropuerto, ves que la cola para llegar al mostrador, al counter que le llaman, es muy grande. Pasa 1 hora y tú estás ya muy emocionado. Llegas en ese momento, le das la confirmación a la señorita de la aerolínea, la empieza a ver y te dice, Señor, el sistema no la reconoce. En otras palabras, es falsa. ¿Qué sentirías? ¿Qué pensarías de la agencia que te vendió ese viaje? ¿Qué le harías si estuvieran enfrente de ti? Hermanos, hoy es un excelente día para poner esta imaginación. Ahora, imagínate el día que tú tengas que estar enfrente de nuestro Señor Jesucristo, en la presencia de Él, y que llegues tú muy emocionado, esperando que te dé una morada, una casa para poder habitar con Él en la eternidad y que te diga, no te conozco. Hoy es un excelente día, como les decía, para examinar también el Evangelio de Mateo y ver si realmente nosotros nos estamos conduciendo hacia el reino de los cielos. Los versículos que analizaremos el día de hoy, mis hermanos, son conocidos como el Sermón del Monte. No se trata de un mensaje de gracia a los pecadores, sino son las palabras para sus discípulos y lo que espera de ellos, como la obediencia personal a su rey y la lealtad a su reino. La estructura del sermón consta de 3 capítulos, capítulo 5, capítulo 6 y capítulo 7. Abran sus Biblias en el capítulo 5, versículo 20. Vamos a empezar a entrar en contexto, por favor. Mateo 5, versículo 20. Vemos cómo Cristo llega a lo más profundo de la ley y no nada más a lo superficial de las palabras. Mateo 5:20 dice, porque os digo que si vuestra justicia no supera a la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Ya en el capítulo 6 el Señor está ampliando lo expresado y mostrando que la rectitud de los fariseos era totalmente deficiente. Expone su hipocresía y obviamente los empieza a confrontar en cuanto a la limosna, en cuanto a la oración y al ayuno. Todos estos debían ser actos supuestamente de parte de adoración hacia el Señor, pero nunca una exaltación en nuestra propia rectitud o para ganar la admiración de las personas. Y ya llegamos al capítulo número 7, versículo 13, lo leímos hace un momento, y vamos ahí donde dice que el Señor les advierte a los discípulos que existen solo 2 caminos para la eternidad, solo 2 caminos. Mateo 7, versículo 13, dice, entrar por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Solo hay 2 opciones, mis hermanos, la puerta amplia y la puerta estrecha, y hay una ordenanza. En el pasaje paralelo de este
de estos versículos, en Lucas 13:24, dice, así no la busquen, yo se los leo. Esforzaos por entrar por la puerta estrecha, porque os digo que muchos tratarán de entrar y no podrán. La palabra que ocupa el apóstol Pablo para mencionar la palabra esforzaos es agonizomai. ¿A qué le suena? Es precisamente que esta palabra se castellaniza y se forma agonía. Es decir, que haya una lucha cuerpo a cuerpo para que te juegues la vida con tal de entrar o de ganar y poder entrar hacia esa puerta. Mis hermanos, es importante entender que las advertencias del reino de Dios son para que las atesores. Hoy el día de hoy en esta predicación, mis hermanos, vamos a ver 3 advertencias que nos hacen el reino de Dios. La primera advertencia, para los que les guste anotar, es cuídate de los falsos profetas. La segunda advertencia es cuídate de hacer tu voluntad. Y la tercera y última respuesta es cuídate de la ira de Dios. Es en este contexto, mis hermanos, que entramos al pasaje de hoy, pero obviamente no quisiera empezar sino antes poner este tiempo en manos de Dios y que sea su Espíritu Santo que nos convenza y que nos lleve a poder glorificar su nombre. Inclinen su rostro, mis hermanos. Señor y Dios, te damos gracias una vez más que por tu infinita misericordia hoy estamos aquí, Señor. Te damos gracias que a pesar de que el mundo está en completo descontrol, tú siempre tienes el control tanto del mundo como de nosotros y de todo el flujo de su historia, Señor. En ti confiamos, Señor, en ti ponemos nuestras almas, en ti ponemos nuestra vida para que, Señor, por medio de tu Espíritu Santo y de tu palabra sea glorificado el día de hoy. Señor, permite que a pesar de las deficiencias del predicador, Señor, sea tu nombre exaltado por medio de tu palabra, Señor. Que tu palabra te exalte a ti mismo y que no seamos nosotros, Señor. También te damos gracias, Señor, que en este día tenemos salud y te pedimos por las personas que no han llegado, Señor, que apresure sus pasos y que sea tu voluntad en sus vidas. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, llegamos al capítulo 7 de Mateo, versículo 5. Y comienza diciendo el apóstol Pablo, cuidaos de los falsos profetas. Esta advertencia no es una sugerencia, es una ordenanza y es una obra que los discípulos del Señor deben de hacer en todo momento, desde su conversión hasta el final de sus vidas. La palabra cuidados tiene un significado, es de prestar atención, tener cuidado, pero también tiene una idea, una ilustración, es poner la guardia en alto. Es decir, cuando te dice el apóstol Pablo, cuidaos de los falsos profetas, es que pongas tu guardia delante de ellos, que mantengas esa guardia delante de ellos. Quiere decir que el tener la guardia en posición alta frente a los falsos profetas tiene un propósito. ¿Y cuál es? Que obviamente introducen herejías destructoras. Es lo que dice también la advertencia del apóstol Pedro en la segunda carta, capítulo 2, versículo 1 y 3. Vamos allá, mis hermanos, por favor. Dice así: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de las cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Ahora, también es importante o es interesante entender qué es una herejía destructora. La palabra que se traduce como herejía es muy interesante y algunos teólogos nos dicen o señalan que esta palabra herejía significa una elección. De modo que una herejía es estrictamente una elección de una opinión contraria a la usualmente recibida. Juan Calvino las llama opiniones de perdición, y dice que estas opiniones destructivas son para que todo aquel que está atento a su salvación pueda huir de las tales como si fueran las pestes más terribles de la humanidad, así como el coronavirus, la influenza, que nosotros veamos eso y que nos podamos alejar de la mejor forma. Hoy en día hay demasiadas opiniones dentro de las iglesias, mis hermanos.
He escuchado a líderes, a pastores, a hermanos discutir de sus opiniones, pero no les gusta escudriñar la palabra de Dios. Se defienden diciendo, esa es tu visión, esa es tu posición, pero la mía el Señor me mostró una cosa diferente, totalmente herejes, totalmente herejías, como si la Biblia fuera relativa y no absoluta. ¿Por qué es importante estar en guardia, mis hermanos, con los falsos maestros y con las falsas herejías? Porque hacen que la Biblia diga cosas que Dios no dijo ni prometió. Por ejemplo, que todos somos hijos de Dios. Eso no enseña la Biblia. Somos creación de Dios todos, pero no somos hijos de Dios. Que no importa la vida que lleves, Dios ya te perdonó. También debe de haber un compromiso para con Dios. Muchas veces el tratar de que tú busques la santidad, eso te lleva a ser un legalista. Son herejías. Las herejías nos hacen tener una vista nublada y que nosotros no sepamos hacia dónde caminamos, porque te llevan por la puerta incorrecta, la que lleva a la perdición. Ahora, mis hermanos, regresemos al texto base, capítulo 7 de Mateo, versículo 15. Sigue diciendo el texto, que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Vienen vestidos de ovejas, en otra palabra, usan lana o usaban lana, así se vestía el apóstol, iba a decir el apóstol, óigame. Juan el Bautista así se ocupaba, se caracterizaba por siempre ir vestido de lana de una forma humilde y ir predicando un mensaje de Dios. Un falso profeta o un hermano parece ser una oveja del Señor. Habla como oveja, viste como oveja, actúa como oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Escucha bien esto que dice el teólogo Francisco Lacueva. Parecen ser buenas personas espirituales, buenos predicadores, y hasta es posible que no haya nada incorrecto en su doctrina. El problema no es tanto en lo que dicen, sino en lo que no dicen. Las enseñanzas de estos falsos apóstoles no corresponden al camino estrecho que lleva a la vida. No están las exhortaciones al compromiso con Cristo, sino al compromiso con su religión, con sus congregaciones, que solo beneficia a ellos. Fin de la cita. Es importante que al huir de ellos, también tengamos en cuenta una forma correcta de poder identificarlos. Este es el mismo texto que nos lleva a cómo poder identificarlos. Versículo 16, mis hermanos, dice, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recoge uva de los espinos o higos de los abrojos? Ya hemos dicho, mis hermanos, que es difícil reconocer a los falsos profetas por su forma de vestir o por su forma de conducirse en las iglesias, ya que se van confundiendo con esas apariencias de un verdadero profeta, de un verdadero hermano. Pero también es difícil distinguirlos en muchas ocasiones por sus mensajes. Es verdad que no predican un evangelio completo, pero en momentos lo que dicen se ajustan a la verdad bíblica. Sin embargo, la distinción está claramente reflejada en sus obras, esto es, en su comportamiento, en su modo de vida personal. Seguimos en el versículo 17, mis hermanos. Así todo árbol bueno que da frutos buenos, así todo árbol bueno da frutos buenos, pero el árbol malo da frutos malos. En un árbol bueno lo que más importa obviamente es su raíz. En otras palabras, la doctrina sólida que de él emana. Solo puede llevarse un buen fruto aquel que es establecido, que está injertado en Cristo. Es decir, que sus raíces sean completamente sanas. Por esto los falsos predicadores no pueden predicar un mensaje veraz y sólido. Solo por una razón, porque ellos no están arraigados en Cristo. Fíjense que sigue diciendo el versículo 18. Un árbol bueno no puede producir frutos malos, ni un árbol que sea malo puede producir frutos buenos. El Señor enfatiza nuevamente la imposibilidad natural de que un árbol de buena condición tenga frutos malos. O que uno dañado pueda llevar frutos buenos. Con ellos nos está recalcando la necesidad de observar la conducta de los falsos maestros para reconocer su procedencia y por tanto la dimensión de sus propias enseñanzas.
Solo sabemos, mis hermanos, que cómo será un árbol por los frutos. Yo desconozco cómo sea un fruto sin frutos, válgase la redundancia, de una naranja. Y desconozco también cómo es el fruto de una mandarina. Yo a simple vista puedo pensar que los dos son árboles de naranjas. Solamente su fruto nos va a decir cuál es el de naranjas y cuál es el de mandarinas. Tan cierto es que no se pueden recoger uvas, o sea, un fruto noble, de los espinos, que es una mala hierba, ni de los higos, que era un fruto muy cotizado para la nación de Israel, como de los cardos, una necedad que en todo momento estaba fastidiando la cosecha. Así de verdadero es lo que glorifica a Dios, mis hermanos. Esto no proviene, jamás va a provenir de un falso profeta. El buen fruto demuestra que el árbol del cual procede es sano. Su fruto sin valor obviamente muestra que el árbol del cual cayó está enfermo. No puede ser de otra manera. Sigue mencionando el texto, versículo 19. ¿Estamos ahí, mis hermanos? Ok. Versículo 19 dice, todo árbol que da buen fruto es cortado y es echado al fuego. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. ¿Está bien? No me saquen de onda. Están viendo que anda uno muy nervioso y ustedes aquí. Ok. Versículo 19. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. El destino de los malos frutos es así. El destino final de los falsos maestros es sentenciado por el Señor con una expresión semejante a la que Juan el Bautista ya había hecho en su ministerio. ¿Lo recuerdan? Mateo 3, versículo 10. Vamos allá, mis hermanos. Mateo capítulo 3, versículo 10. Regularmente todas las traducciones, mis hermanos, las hago en Reina Valera. Me gusta un poquito más a mí. Algunos tienen la Biblia de las Américas. Ese es otro boleto. Cada quien, cuando cambie de versión, voy a tratárselos de irlos diciendo para que no haya confusión. Mateo 3:10 dice, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Esa es la expresión que hace Juan el Bautista, pero ahora el Señor lo reitera de una forma veraz y una forma contundente en el versículo 19. El Señor enfatiza nuevamente los frutos. En el griego, cuando algo se repite, se debe de tomar en cuenta por qué se está repitiendo y dándole la importancia de vida. Vuelve a decir, versículo 20, así que por sus frutos los conoceréis. Vuelve a ser enfático el Señor a decir que se fijen en el actuar de estas personas, que nos fijemos en el actuar de nuestros pastores, de cómo llevan una vida para ver si realmente son personas de Dios o no. Yo puedo parecer un gran predicador, obviamente no lo soy, así que no hay mucho problema. Pero mis hermanos, si ustedes no están pendientes a mí en cuestión de mi vida, yo puedo ser un falso profeta o la misma iglesia debe de testificar que yo no soy un falso profeta. Y si hay algo que estoy haciendo mal, me van a llamar la atención y me van a poner a disciplina y obviamente voy para abajo. Es así. Es así como la santidad se cuida en la iglesia. Versículo 20, así que por sus frutos los conoceréis. Hoy en día esta parte ya no es muy posible o hay muchos problemas por la ignorancia que hay en las mismas ovejas. Hoy ven más grande a los pastores que la misma palabra de Dios. La manipulación en las iglesias es obviamente evidente. No te metas con el ungido del Señor. No juzgues para que no seas juzgado. Para estos líderes un signo de madurez es quedarte callado y no decir absolutamente nada de lo que están haciendo mal. Si yo les platicara, mis hermanos, si yo les platicara, pero no. Además del peligro de las falsas enseñanzas, hay otro tan grave como el primero, que trates de hacer tu voluntad. Y es como llegamos al segundo punto, mis hermanos.
cuídate de hacer tu voluntad. Vamos igual al capítulo 7 de Mateo, versículo 21. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad que está en los cielos. La palabra que se ocupa para decir Señor, Señor, es un superlativo. ¿Qué es un superlativo? Les voy a ilustrar de una forma más práctica. Un superlativo de grande es grandísimo, dando a entender que es algo muy grande o de algo de un grado súper excelso. Pero estas personas no lo hacían para poner al Señor como lo más importante de sus vidas. No, mis hermanos. Son personas religiosas que hacen una profesión, pero que no hay realmente una conversión en su interior. En otras palabras, se dicen que son cristianos, pero nunca hacen la voluntad del Señor. El apóstol Pablo es enfático y lo dice de una forma muy clara en la carta a Tito, en el capítulo 1, versículo 16. Se las leo. Tito, capítulo 1, versículo 16. Profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan, siendo abominables y desobedientes e inútiles para cualquier buena obra. Este versículo, esta parte del versículo, no está hablando de los inconversos, es lo que más curiosidad me dio. Está hablando de los que dicen conocer a Dios, de los que profesan conocer a Dios, de los que están domingo a domingo en las iglesias, de los que estamos en alabanza, de los que a veces estamos con mujeres, de los que estamos en la enseñanza de matrimonios, en la enseñanza de los niños, en el ministerio de la oración, como diáconos, hasta aún así en el mismo seminario. Son personas que obviamente profesan conocer a Dios, pero no han empezado a aborrecer el pecado que mora en ellos. El reino de Dios, mis hermanos, te hace una advertencia, y esa advertencia es para que la atesores el día de hoy. Regresando al texto base de Mateo, versículo 21, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. La segunda parte de este versículo menciona la palabra entrará, que significa compadecer. Te lo explico de una manera más práctica. No todo el que lleve una vida religiosa tendrá una invitación a comparecer, a participar en el reino de Dios. Hubo algo que me llamó mucho la atención y es el teólogo Samuel Pérez Miló, que dice lo siguiente: el verdadero creyente no es aquel que confiesa solo con su boca. Es notable observar que aquellos que quienes hablan de Jesús no dicen Señor solo una vez, sino que lo reiteran 2 veces. Les gusta enfatizar aquello que lo reviste de aparente espiritualidad. Estos son los que parecen hacer una gran obra para el Señor, pero en realidad la hacen para ser vistos delante de la iglesia. Un gran entusiasmo y mucha actividad no siempre son evidencias de un nuevo nacimiento. Fin de la cita. El llamado a la salvación, mis hermanos, tiene que ver con una vinculación a la obediencia y a la enseñanza bíblica, y esa es la invitación del día de hoy. Encontramos también al apóstol Pedro haciendo la misma exhortación. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 2. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 2. Según el previo conocimiento de Dios Padre por la obra santificadora del Espíritu, para desobedecer a Jesucristo. ¿Eso es lo que dice el texto? Ok, entonces dice, según el previo conocimiento de Dios Padre para la obra santificadora del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre, que la gracia y la paz os sean multiplicadas. El llamar Señor, Señor, no implica, obviamente, hacer todo lo que demanda su palabra. El que es solo un oidor, mis hermanos, y no hace la voluntad de Dios, se engaña a sí mismo. Es también lo que dice en la carta a Santiago, capítulo 1, versículo 22. Ser hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos. Es lo que el mismo texto nos está diciendo.
Es necesario, mis hermanos, un compromiso. Y este compromiso exige que no solo se le escuche, sino que se le practique en todo momento, en todo lugar. Si no estamos dispuestos a llevar este compromiso, no nos hagamos llamar cristianos. Ofendemos a Dios, ofendemos a la iglesia. Sigamos recordando el versículo 21. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Surge la pregunta, ¿cuál es la voluntad de Dios para mí? A lo mejor alguien de ustedes se pudiera estar predicando, ¿cuál es la voluntad de Dios para mí? La voluntad de Dios para nosotros no es como se enseña normalmente o como lo dicen algunos falsos profetas o algunos falsos maestros. La voluntad de Dios para tu vida, mi hermano, no es que seas exitoso, no es que tengas una vida feliz, un matrimonio tranquilo, que le cantes a las naciones para poder predicar el evangelio. Tampoco la voluntad de Dios es que nosotros seamos unos grandes predicadores y que seamos la punta de lanza para las naciones. No es que queramos o no es que Dios quiera una voluntad para nosotros, que nosotros seamos empresarios del reino de Dios. Esas son herejías, está totalmente fuera del contexto. Esa no es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Surge la pregunta nuevamente, entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? La voluntad del Padre es, como lo dice el apóstol Pablo en la primera carta a la iglesia en Tesalónica, capítulo 4, versículo 3. La voluntad de Dios para el creyente en la esfera de la obediencia es la santificación, es decir, la separación del mundo para una entrega incondicional y sin reservas a Dios. Lo que dice el texto, lo que está diciendo Pablo a la iglesia en Tesalónica, está diciendo, porque esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación, es decir, que os abstengáis de inmoralidad sexual. No es cuestión de una mera profesión y decir Señor, Señor, sino del ejercicio de la fe en el Salvador. La verdadera manifestación de la obediencia. No puede hablarse de la salvación sin hablarse también de la obediencia. Mis hermanos, la vida cristiana no es un buffet. No es decir, me gusta buscar la prosperidad, me gusta la tranquilidad, me gusta la palabra de Dios, pero esto de santificación a mí no me gusta. Esto de compromiso con Dios tampoco me gusta. Esa no es la vida cristiana. Nosotros no podemos desechar la santidad sin hablar de santificación. No lo podemos hacer. Romanos 6:22 es un texto muy conocido. Dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Si no hay santificación, mi hermano, difícilmente vas a poder llegar ese día y le vas a decir, Señor, Señor. Te va a decir, ya se lo saben, ¿verdad? El llegar a una puerta estrecha, mis hermanos, es solo por gracia y por fe en Cristo. Obviamente, con solo eso, el fruto en tu vida va a ser evidente. Las advertencias del reino de Dios son para que las atesores. Sigue diciendo el versículo 22. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor. El Señor nos recuerda que algún día todos nosotros, inconversos o conversos, estaremos delante de Él y daremos cuenta de lo que hicimos en nuestra vida. Algunos serán para entrar al reino de Dios y otros serán para expulsados. Obviamente se vuelve a mencionar esas palabras de Señor, Señor, pero ahora la intención va a ser diferente. La intención será Señor, Señor, porque ya se dieron cuenta que hay una expresión de terror, que nunca fueron personas salvas. Ya se ha dado cuenta que no son ciudadanos del reino celestial, que en su vida tuvieron en la tierra lo único que hicieron fue una religión y que no había realmente una convicción de pecado en sus vidas, que fueron pecadores y que nunca fueron regenerados por la palabra de Dios y por el Espíritu Santo. Siempre buscaron una disculpa para escapar de su pecado, pero también algo que les permitiera calmar sus conciencias. Obviamente esta estaba en todo momento sobre de ellos.
Así también, mis hermanos, será en ese entonces, con quienes usaron el nombre del Señor con su boca, pero nunca tuvieron a Dios en su corazón. Sigue diciendo el texto, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Pareciera ser, mis hermanos, que están dando o quieren dar argumentos válidos para evitar el castigo y el juicio de Dios. Sus argumentos obviamente se basan en los servicios que se habían ofrecido ellos en iglesia. Cuando mi papá nos pegaba, no era muy seguido, pero cuando nos pegaba era muy fuerte, era un castigo muy fuerte. Yo recuerdo que cuando nos empezaba a sacar el cinturón o a encontrar con el cordón de la plancha, lo primero que buscábamos es decir, papito, hoy me porté bien, papito, hoy sí fui a las tortillas, hoy sí hice esto, hoy sí lavé mi carro, pero ya no era posible. Ya el juicio de Dios ya estaba inminente y obviamente los cuerazos ya estaban ahí. Tenemos ejemplos en la misma Biblia que nos marca, como el ejemplo de Judas, que durante el tiempo del ministerio en el que fue enviado por Jesús, junto con los 11, a predicar el evangelio, lo practicó con gran éxito, eso todos lo sabemos. Jesús les había dado esa autoridad para sanar enfermos y echar fuera demonios, lo encontramos en el evangelio de Lucas. Más adelante hizo lo mismo con los 70, se regresaron gozosos diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre, pero tampoco él fue salvo. Después de no valorar una advertencia para que te preocupes o te ocupes de la doctrina que escuchas y una invitación para hacer la voluntad de Dios y no la tuya, solo queda una cosa por considerar. Y es cuando llegamos al versículo 23, entramos al punto número 3. Cuídate de la ira de Dios. Versículo 23, mis hermanos, dice, entonces les declararé. En este punto del pasaje no podemos ver al Señor Jesús como un intercesor. En estos versículos no deberíamos de ver a Jesús como un abogado. En estos versículos encontramos al Señor Jesús como juez de la tierra. En estos versículos encontramos al Señor Jesús con toda autoridad, poder, a punto de emitir su última sentencia. Ya se dieron todas las pruebas necesarias para demostrar que solo aquellos que son llamadas sus ovejas lo conocían como el Señor de sus vidas. Ya se mostraron todas las pruebas necesarias para demostrar que solo aquellos que no le buscaban de una forma correcta serán expulsados de su reino. El veredicto es enfático. Nunca tuvieron la seguridad y la firmeza de su salvación. Esta firmeza se establece en el conocimiento mutuo del que el creyente tiene del Señor y el Señor tiene de él. Es lo que explica también el apóstol Pablo en la segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 19. Y les invito, mis hermanos, a leerlo, por favor. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 19. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Dios. Dos cosas estaban ausentes de la vida de los que les decían Señor, Señor. No había una relación personal con Dios. No había una separación de la iniquidad de estas personas. Continúa diciendo el texto, mis hermanos, versículo 23, nunca os conocí. Ya vimos que el fundamento de la salvación consiste por un lado en la relación de Dios con el arrepentido y por otro la separación de éste de la iniquidad. Pero sin una rehabilitación espiritual con Cristo, obviamente por medio del arrepentimiento y de su Espíritu Santo no hay un nuevo nacimiento. Por tanto, la condición pecaminosa del pecador persiste y sigue muerto en sus delitos y pecados. Vemos que el apóstol Pablo entendía completamente esta relación que debe de caracterizar a todo creyente que se diga cristiano el día de hoy. Filipenses capítulo 1, versículo 21, mis hermanos, y eso sí, les pido que vayamos y que vamos a hacer ahí un énfasis muy marcado en estos versículos. Obviamente el apóstol Pablo conocía la experiencia de salvación, que se alcanzaba obviamente por un acto de entrega incondicional a él, era lo que nos demuestra desde el versículo 21.
Dice el apóstol Pablo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. El gran predicador y teólogo Charles Spurgeon dice, y cito, si vivía para conocer más a Cristo, estudiando su persona, aprendiendo a través de la experiencia, creciendo en el conocimiento de su Señor y Salvador. Si vivía para imitar más a Cristo, llegando a conformarse más y más a su imagen. Si vivía para dar a conocer a Cristo a los demás y para disfrutar más y más de Él. En estos 4 sentidos podría decirse que el apóstol Pablo decía que porque para mí el vivir es Cristo, él se estaba refiriendo que era imitar más a Cristo, predicar más a Cristo y disfrutar más a Cristo. Es importante, mis hermanos, que estos versículos que nosotros empezamos a leer podamos entender la profundidad que lleva y nosotros hacerlo de una forma veraz en nuestra vida. El ser cristiano no significa que nosotros podamos vivir solamente para nuestros deleites, sino para conocer más a ese Dios que nos salvó, a ese Dios que dio su vida por nosotros en la cruz del Calvario. Que nosotros podamos llevar el evangelio a más naciones o más personas. Vamos a quitarle naciones porque no es así. Gracias a Dios hoy el apóstol, óigame, me escucha y me va a decir de cosas. El pastor Jesús Cano está predicando en Ixtlahuaca, ya le ando poniendo apóstol. Pastor, no es cierto, discúlpame, no fue así. Pero él está ya predicando, está llevando el mensaje de salvación, porque muy posiblemente en aquellas iglesias que se está predicando el evangelio, no se había predicado el evangelio. Ellos pensaban que a lo mejor eran salvos, que ya estaban dentro del reino de Dios, pero realmente se han dado cuenta muchos de ellos que no eran ni siquiera salvos. Esa es la obra que gracias a Dios ha empezado por medio del seminario. Y sigan orando, mis hermanos, para que nosotros podamos ir a predicar el evangelio de una mejor forma y de una mejor, de una mejor forma. Eso es para nosotros el vivir el Cristo, es lo que nosotros deberíamos decir. Termina el texto diciendo la más horrenda de las sentencias, versículo 23, apartados de mí, hacedores de maldad. Esta sentencia nos lleva a entender el más grande horror que debería de tener para un ser humano. Ser apartado de Dios para toda la eternidad, donde estará Satanás, el falso profeta, y los que han negado el sacrificio de Cristo. Y con todos ellos los hacedores de maldad. ¿Te imaginas? Si tú no has rendido tu vida a Cristo, seguramente estarás en el infierno. Eso es seguro. Fíjate lo que sigue diciendo el texto. La palabra que es traducida por maldad significa anarquía, desorden. Es decir, aléjense de mí ustedes que violan las leyes de Dios, ustedes que no se dejaron gobernar por mi palabra. Eso es lo que está diciendo el Señor. Obviamente también el Señor lo ilustra de una forma excelente en la parábola del trigo y la cizaña. Esta se encuentra en Mateo 13, versículos 41 y 42. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Y los echará en el fuego de horno, allí será el lloro y el crujir de dientes. El hombre que no tiene una convicción de pecados debería de temblar cuando escucha al Dios amoroso, paciente hablar de esta forma. Que estas temidas palabras sean para reflexionar en dónde va a estar en una eternidad. Obviamente, a menos de que se arrepienta y se convierta, debería de haber gran terror en cada uno de ellos, porque se están acumulando esa ira y será eterna. Amigo que nos escuchas, hoy creo que no hubo nadie, pero si alguien nos escucha por primera vez, hoy es un muy buen día, mis hermanos, para que te pongas a pensar en qué camino vas y que realmente si eres cristiano y haces la voluntad de Dios.
sino es muy buen tiempo, porque Dios manda en todo momento, dice Hechos, a todo hombre que se arrepienta, que se convierta al Señor. Mis hermanos, no encuentro mejores palabras para terminar esta predicación que las del mismo Evangelio de Mateo. Y estas palabras deberían de tomar un sentido en un contexto en las que fueron escritas. Sigue diciendo el versículo 24, el Evangelio de Mateo 7, capítulo 24. Cualquiera pues que oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre las rocas. Descendieron lluvias, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon con aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre las rocas. Es decir, mis hermanos, que cualquiera que se ocupe de escuchar, de estudiar, de escudriñar la sana doctrina y hacer la voluntad de Dios expresada en la Biblia, de temer a Dios y reconocer a Cristo como el Dios humanado, tendrá una morada firme y segura en el cielo. Pero cualquiera que oye estas palabras y no las hace, les compararé a un hombre prudente, a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu con aquella casa y cayó, y grande fue su ruina. En otras palabras, mis hermanos, cualquiera que se ocupe de seguir las falsas doctrinas y a los falsos profetas, de hacer su voluntad, de no ser gobernados por Dios, vivir una vida sin temor y al juicio venidero, y de no escuchar el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, también tendrá una morada eterna, pero esa morada será en el infierno. Oremos, mis hermanos. Señor y Dios, te damos gracias, Padre, una vez más, que porque tu misericordia es eterna, tu gracia también es eterna. Señor, te damos gracias y esperamos, Padre, como todo momento, Señor, tratar de hacer tu voluntad. Señor, permite, Señor, que tu Espíritu Santo nos siga redarguyendo, Señor, nos siga conduciendo hacia el camino eterno. Que tu palabra, Señor, como dice Salmo 19, sea esa lumbrera en nuestro caminar, Señor. Que sea esa luz a nuestra vida, Señor. Que podamos escudriñar nuestra vida y decir, Señor, perdóname porque no he hecho una vida conforme a tu voluntad. O decir, Señor, gracias porque tu salvación es eterna y es nueva en todas mañanas. Señor, te damos gracias en el nombre de Cristo.